El grito cortó la madrugada como si la montaña misma se abriera, y en ese instante María sintió que algo antiguo despertaba bajo la tierra que ella había violado. El viento golpeó las piedras con una furia que no era natural, levantando polvo que ardía en los ojos y hacía temblar el suelo bajo sus botas. Gabriel, aún lejos del derrumbe, no entendía por qué el aire sabía a metal, ni por qué las sombras parecían moverse sin luz que las guiara. Taita Contur murmuró un rezo quebrado, no para pedir salvación, sino para advertir a lo que ya había sido liberado. Y cuando la grieta del templo escupió un resplandor oscuro, María sintió por primera vez que la muerte los había elegido. Si el templo era un silencio, ¿por qué ahora rugía? Si lo que dormía estaba encadenado, ¿quién había roto las ataduras? ¿Y si nadie debía vivir un año después de despertar la maldición? ¿Qué reclamaba su nombre desde la profundidad? El silencio que siguió al derrumbe fue tan profundo que María creyó haber quedado sorda, pero pronto entendió que lo que escuchaba era algo peor: la ausencia total de vida en un lugar donde todo acababa de despertar. Caminó entre restos de piedra mientras el frío le mordía los huesos, y la memoria le devolvía destellos del momento en que la oscuridad tomó forma. Gabriel se mantenía cerca, intentando ocultar el temblor de sus manos, mientras el eco de pasos, que no eran suyos, recorría el pasillo. Más adelante, Taita Kuntur tocaba la pared como si buscara respuestas en cicatrices antiguas. Cada respiración era un recordatorio de que el templo no había terminado con ellos. ¿Qué había cruzado la grieta antes de que pudieran verla? ¿Por qué el aire pesaba como si cargara un nombre no pronunciado? ¿Y cuánto tiempo les quedaba antes de que la maldición los contara entre los perdidos? Un susurro escapó de las entrañas del pasillo, tan leve que María pensó que era su propia respiración rebotando en la piedra, pero al detenerse comprendió que provenía del suelo mismo. La luz de Gabriel tembló y el aire se volvió espeso, como si cada partícula buscara adherirse a su piel. Taita Contur cerró los ojos y murmuró un nombre que María nunca había oído, un nombre que quemaba incluso sin entenderlo. Cada paso que daban parecía llamar a algo enterrado, algo que no quería ser recordado. La oscuridad ya no era un vacío, era una presencia observándolos. ¿Qué buscaba ese murmullo que se retorcía entre las grietas? ¿Por qué sentía que el suelo esperaba un error? ¿Y cuánto faltaba para que el templo revelara su verdadero precio? En la siguiente cámara, el aire cambió como si hubieran cruzado un umbral invisible. Un resplandor tenue surgía de una mesa de piedra donde descansaban tablillas cubiertas de símbolos desgastados. María sintió un tirón en el pecho, como si algo dentro de ella reconociera esas marcas antes que su mente. Gabriel se acercó con cautela, la luz temblando sobre las tablillas que parecían palpitar. Taita Kuntur bajó la cabeza, murmurando que aquello nunca debió ser expuesto. Las sombras se alargaron como dedos buscando agarrarlos. ¿Qué historias prohibidas guardaban esas tablillas? ¿Por qué su luz parecía viva? ¿Y quién había querido esconderlas incluso de los dioses? Cuando avanzaron hacia la cámara final del nivel, una sombra cruzó el umbral sin moverse, como si hubiera nacido allí. María se detuvo, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. Gabriel descubrió que su luz no podía atravesarla, que la sombra parecía absorberlo todo. Taita Kuntur pronunció un rezo ancestral, pero la sombra respondió con un temblor suave que hizo vibrar las paredes. No estaban solos, ni lo habían estado desde que entraron. Algo vigilaba, algo que había despertado con ellos. ¿De quién era esa sombra que no seguía ninguna forma humana? ¿Por qué parecía esperarlos? ¿Y qué precio estaba a punto de reclamar? El amanecer apenas rozaba las cumbres cuando María comprendió que ninguno de los que escapó del templo había vivido para contarlo. Esa verdad
se deslizó sobre ella como un manto helado mientras revisaba los restos del campamento abandonado. Gabriel observaba en silencio, sintiendo que cada carpa rota y cada herramienta oxidada era un eco de quienes ya no estaban. Taittakunthur se movía despacio entre los objetos olvidados, murmurando que las montañas recordaban incluso a los que las desafiaban sin respeto. El viento agitó las lonas vacías como si imitara voces perdidas. Nada quedaba vivo allí, salvo ellos y la presencia que los seguía desde el fondo del templo. ¿Qué secreto había condenado a todos antes de cumplir un año? ¿Por qué la maldición parecía marcar a los que aún respiraban? ¿Y cuánto tiempo les quedaba antes de ser parte del silencio? El anciano se detuvo junto a una roca marcada con símbolos que el tiempo apenas había logrado desgastar. Allí, Taittakunthur confesó que la maldición no era un castigo, sino una advertencia hecha siglos atrás, cuando un poder desbordado amenazó con romper la frontera entre los vivos y lo que nunca debe volver. María sintió un calor áspero recorrerle el pecho, como si algo en su interior reconociera el nombre prohibido que el anciano susurró. Gabriel registró cada palabra con la sensación de que no era un testigo, sino un participante inevitable. El viento se calmó, atento, como si la montaña misma escuchara. ¿Qué fuerza habían liberado bajo las piedras? ¿Por qué un nombre podía doler incluso sin entenderlo? ¿Y qué precio habían pagado los antepasados para sellarlo? Un rastro oscuro se extendía entre las rocas, como si la montaña hubiera sangrado durante la noche. María lo siguió con cautela, sintiendo que cada paso la acercaba a un recuerdo que no era suyo. Gabriel observó el color rojizo impregnado en la tierra, preguntándose si pertenecía a un animal o a algo que no tenía nombre. Taittakunthur advirtió que algunas heridas en la tierra nunca se curan y que lo que las abrió aún podía caminar cerca. El olor metálico se volvió más intenso, mezclándose con el frío del amanecer. Nada se movía, pero todo parecía acechar. ¿Qué había dejado ese rastro? ¿Cuánto de lo que seguían era historia y cuánto era algo recién despertado? ¿Y hasta dónde los llevaría antes de mostrar su forma? Esa noche, el sueño de María comenzó con un silencio absoluto y terminó con el rugido de un jaguar que no estaba hecho de carne, sino de oro líquido. El animal la observó desde un vacío, sin forma, sus ojos brillando como soles diminutos que quemaban sin calor. A cada paso que daba hacia ella, sentía cómo su corazón respondía con un pulso antiguo, como si algo en su sangre reconociera la aparición. Gabriel la despertó cuando su respiración se volvió irregular, pero la imagen siguió adherida a su mente como una marca. Taittakunthur aseguró que los sueños nunca llegan solos en tiempos de maldición. ¿Por qué el jaguar la buscaba a ella? ¿Qué mensaje había en sus ojos? ¿Y de dónde provenía esa conexión que no podía negar? Al amanecer, Taittakunthur reveló un mapa que no estaba hecho de papel, sino de hueso pulido, grabado con líneas tan finas que parecían latidos petrificados. María sintió un estremecimiento cuando el anciano explicó que aquel mapa solo podía ser leído por quienes ya habían sido marcados por el templo. Gabriel tragó saliva al ver que una de las líneas brillaba levemente bajo la luz, como si respondiera a la presencia de ella. El viento se llevó un puñado de polvo, descubriendo el trazo final del mapa, un camino que descendía más allá de lo conocido. ¿Qué destino señalaba ese hueso? ¿Por qué respondía solo a María? ¿Y qué aguardaba en el lugar donde las líneas convergían?
El retorno a las ruinas fue como caminar hacia la boca de un recuerdo que nunca les perteneció. El aire vibraba con una quietud antinatural, como si la montaña aguardara su regreso desde el instante en que huyeron. María sintió un peso en el pecho, cada latido más lento que el anterior, recordándole que el tiempo que le quedaba no era suyo. Gabriel avanzaba con pasos contenidamente firmes, intentando ocultar el miedo que le temblaba en la respiración. Taita Kuntur no dijo palabra. Su silencio era una advertencia más fuerte que cualquier rezo. Las piedras parecían observarlos, y la entrada abierta del templo los recibió con una oscuridad más profunda que antes, como si hubiese seguido creciendo tras su marcha. ¿Qué había cambiado desde que lo despertaron? ¿Por qué el viento evitaba cruzar el umbral? ¿Y qué esperaban encontrar en un lugar que ya había decidido su destino? A medida que avanzaron por el pasillo principal, el silencio no hizo más que intensificarse, como si cada paso los alejara del mundo exterior. María sintió cómo el aire se hacía más denso, presionando contra su piel con una insistencia inquietante. Gabriel enfocó su luz hacia las paredes, pero las sombras parecían tragarse el brillo antes de que pudiera alcanzar el fondo. Taita Kuntur rozó la piedra con su palma y murmuró que los guardianes habían despertado y que no vigilaban para protegerlos a ellos, sino para contener lo que buscaba liberarse. Una vibración leve recorrió el suelo, como un latido profundo. ¿Qué entidad esperaba en las entrañas del templo? ¿Por qué los guardianes no atacaban, sino observaban? ¿Y hasta qué punto habían cruzado un límite que no debía romperse? El corredor desembocó en una cámara donde el aire parecía moverse por voluntad propia. Una brisa leve acarició el rostro de María, pero no provenía de ninguna abertura. Era como si la habitación respirara, lenta y pausadamente. Gabriel levantó la luz y observó cómo pequeñas partículas se arremolinaban siguiendo un patrón casi vivo. Taita Kuntur explicó que estaban en la cámara del aliento, un lugar donde lo que fue sellado intentaba comunicarse con los vivos. María sintió un susurro rozarle la mente, un mensaje incompleto que la dejó temblando. ¿Qué intención escondía ese aliento que no pertenecía a ningún ser humano? ¿Por qué parecía reconocerla? ¿Y qué pasaría si lo escuchaba por completo? El siguiente pasaje los condujo hasta una sala iluminada solo por un haz vertical de luz que descendía desde un agujero en el techo. Taita Kuntur explicó que era la trampa del sol, un lugar donde los antiguos medían la pureza de quienes osaban caminar más profundo. María sintió la luz acariciarle el rostro, pero no con calidez, sino con un juicio silencioso. Gabriel observó cómo las sombras se extendían desde sus pies, alargándose hasta tocar los bordes de la sala, como si quisieran arrastrarlos hacia la oscuridad. Un crujido resonó sobre sus cabezas y pequeñas partículas de polvo cayeron del techo. ¿Qué tipo de prueba habían activado sin querer? ¿Quién medía realmente esa luz inmóvil? ¿Y quién sería juzgado digno de avanzar? Cuando alcanzaron la cámara final del nivel, el aire pareció detenerse. Una inscripción tallada en una losa central mostraba un nombre que ninguno de ellos se atrevió a pronunciar. María se acercó con pasos lentos, sintiendo que cada mirada hacia las letras despertaba algo que las observaba desde dentro. Gabriel tomó fotografías sin respirar, sabiendo que registrar aquello podía ser un error irreversible. Taita Kuntur advirtió que ese era el nombre que los incas enterraron para proteger al mundo, un nombre que ningún mortal debía llamar. La piedra vibró suavemente bajo sus pies. ¿Qué fuerza aguardaba tras ese nombre sellado? ¿Por qué parecía responder a la presencia de María? ¿Y cuánto restaba antes de que la cámara reclamara lo que había guardado durante siglos? El descenso final
Los llevó a una cámara donde el silencio pesaba como hierro fundido. Allí, encadenado con metales que no reconocían, yacía el ser que jamás debió despertar. María sintió un tirón visceral al verlo, una mezcla de miedo y una conexión que no podía explicar. Gabriel retrocedió un paso, entendiendo por primera vez que aquello no era un mito ni una advertencia, sino un prisionero vivo. Taita Kuntur cerró los ojos con dolor, murmurando que ese dios en cadenas no tenía devotos, solo víctimas. Un pulso oscuro recorrió el aire, como un lamento contenido durante siglos. ¿Por qué lo habían encerrado los antiguos? ¿Qué crimen podía justificar un castigo tan profundo? ¿Y por qué la presencia del ser parecía reconocerlos? Taita Kuntur habló con una voz tan quebrada que parecía venir de otra vida. Reveló que el primer rey inca había sellado un pacto imposible: encerrar al ser que amenazaba con devorar el mundo a cambio de la estabilidad del imperio. María sintió cómo cada palabra se le clavaba en el pecho, como si parte de la historia la acusara. Gabriel miró al anciano, comprendiendo que nadie podía cargar semejante verdad sin quebrarse. Las cadenas vibraron suavemente, como si respondieran a la confesión. La sala pareció encogerse a su alrededor. ¿Qué precio habían pagado los antepasados por mantener al mundo a salvo? ¿Qué significaba que el pacto estuviera fallando ahora? ¿Y qué esperaban realmente de ellos tres? Una losa tallada junto al prisionero mostraba un corazón envuelto en fuego, y al tocarla, María sintió un latido que no pertenecía al mundo de los vivos. Gabriel dio un paso atrás, horrorizado al ver que la piedra respondía solo a ella. Taita Kuntur explicó que aquel corazón era el símbolo del sacrificio que selló al ser, un corazón robado a la tierra misma. María sintió una punzada en su interior, como si algo dentro de ella reconociera el eco de ese latido. El prisionero abrió los ojos lentamente, y la cámara entera vibró con su respiración contenida. ¿Por qué respondía la losa a María? ¿Qué vínculo los unía? ¿Y qué significaba ese latido que parecía reclamarla? Un viento helado surgió de entre las grietas, apagando cualquier rastro de calor en la sala. Taita Kuntur explicó que en ese momento se activaba el último sello, aquel que protegía el vínculo entre el mundo humano y el reino del prisionero. María sintió que el aire la empujaba hacia atrás, como si el templo quisiera expulsarla. Gabriel sostuvo su brazo para evitar que cayera, pero incluso él sintió cómo la presión le pesaba en los huesos. El sello brilló con un fulgor dorado que parecía retorcerse como un animal herido. ¿Qué ocurriría si ese sello se rompía por completo? ¿Por qué reaccionaba ahora después de siglos? ¿Y qué significaba su insistente empuje contra ellos? Cuando la luz del último sello comenzó a desaparecer, el suelo retumbó con un lamento que atravesó sus cuerpos como un golpe sordo. María sintió un impulso inexplicable de avanzar, como si algo en la oscuridad la llamara por su nombre. Gabriel la detuvo, pero incluso él pudo sentir que la sala esperaba una decisión que ninguno comprendía. Taita Kuntur afirmó que habían cruzado el punto sin retorno y que el templo ya no buscaba proteger, sino despertar. Las cadenas se tensaron con un sonido seco, casi una súplica. ¿Qué esperaba el ser encadenado de ellos? ¿Qué parte del pacto había sido rota? ¿Y qué destino quedaba ahora que la luz comenzaba a morir? La montaña rugió como si despertara desde sus raíces, y el suelo bajo ellos comenzó a dividirse en líneas encendidas. María retrocedió instintivamente, sintiendo que el calor que ascendía no era fuego, sino algo vivo,
antiguo y furioso. Gabriel levantó la luz de su cámara, revelando figuras que surgían de las grietas, sombras con forma humana, pero sin rostro, avanzando como un ejército silencioso. Taita Kuntur afirmó que eran los guerreros caídos, convocados por el despertar del ser encadenado. La sala vibraba con un eco ancestral que parecía reclamar cada paso que daban. ¿Por qué los muertos respondían ahora? ¿Qué guerra se estaba desplegando bajo la tierra? ¿Y cuál de ellos había sido llamado para librarla? Descendieron por un corredor que parecía construido para los muertos, no para los vivos. A cada paso, María sentía que el aire se volvía más pesado, como si cada aliento perteneciera a alguien más. Gabriel notó marcas en las paredes, garras o huellas que no coincidían con ningún animal conocido. Taita Kuntur afirmó que caminaban por el sendero de los difuntos, un lugar donde los espíritus que custodiaban en el pacto habían quedado atrapados. El silencio era tan profundo que parecía absorber sus pensamientos. ¿Qué seres habían recorrido ese camino antes? ¿Por qué sus señales aún permanecían frescas? ¿Y qué aguardaba al final de un pasaje que nunca debieron pisar? La siguiente cámara estaba dominada por una figura imponente hecha de piedra oscura. Sus ojos vacíos parecían seguirlos desde todos los ángulos. Taita Kuntur explicó que aquel era el guardián del sello, un espíritu que custodiaba el equilibrio entre la prisión y el mundo exterior. María sintió un escalofrío cuando la figura vibró apenas, como si reconociera su presencia. Pronto, Gabriel dio un paso hacia atrás, comprendiendo que no se trataba de una estatua, sino de un vigilante que evaluaba su intención. El aire olía a polvo vivo. ¿Qué juicio ejercía esa figura? ¿Qué medía en ellos? ¿Y por qué parecía centrarse únicamente en María? El círculo ritual que encontraron estaba fracturado, como si fuerzas opuestas hubieran intentado desgarrarlo desde dentro. María sintió un impulso irracional de completar las líneas rotas, como si algo dentro de ella supiera cómo debían unirse. Gabriel la detuvo, advirtiendo que cualquier intervención podía desencadenar lo que los antiguos intentaron evitar. Taita Kuntur señaló que aquel círculo representaba la unión entre humanos y dioses, un pacto roto hacía demasiado tiempo. Las piedras vibraban bajo sus pies como si la sala respirara. ¿Qué sucedería si el círculo se restauraba? ¿Qué puerta podría abrirse? ¿Y qué precio exigiría reconstruir un vínculo perdido? Cuando el temblor final recorrió la sala, María sintió que algo en su interior respondía como un eco profundo. El aire se tornó espeso, cargado de un brillo rojizo que parecía nacer de las paredes mismas. Gabriel intentó acercarse, pero una onda invisible lo empujó hacia atrás. Taita Kuntur afirmó con voz quebrada que la maldición siempre había requerido sangre viva, no como castigo, sino como ancla para mantener la prisión cerrada. María sintió que su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por una fuerza antigua que buscaba despertarla. Era ella la clave que siempre había buscado el templo. ¿Por qué su presencia activaba los sellos? ¿Y qué destino quedaba ahora que el templo reclamaba la sangre de los vivos? El cielo sobre la montaña se partió en dos como si una mano invisible lo hubiese rasgado desde dentro. Un estallido de luz descendió sobre la entrada del templo, envolviendo el mundo en un resplandor que dolía incluso con los ojos cerrados. María sintió una presión en la cabeza, un zumbido que parecía repetir su nombre entre ecos distorsionados.
Gabriel cayó de rodillas, incapaz de sostener la cámara ante la violencia del resplandor. Taita Kuntur afirmó que el juicio había comenzado, que los dioses respondían al desequilibrio del sello roto. El aire olía a hierro y electricidad. Nada parecía estable. ¿Qué mensaje traía esa luz que dividía el cielo? ¿Por qué llamaba a María con tanta insistencia? ¿Y qué ocurriría cuando el juicio alcanzara el corazón del templo? Un temblor profundo recorrió la montaña, y del interior del templo surgieron figuras oscuras que avanzaban como una procesión silenciosa. No eran los espíritus del nivel anterior, sino sombras más densas, más pesadas, como si la misma oscuridad hubiese tomado forma. María sintió un tirón en el pecho que la hizo retroceder un paso, pero las sombras no la atacaron, simplemente la observaban. Gabriel intentó enfocar con su cámara, pero la luz se desviaba de las figuras como si rechazaran ser vistas. Taita Kuntur advirtió que aquellos eran los que marchaban antes del fin, heraldos de la liberación del prisionero. ¿Por qué se habían congregado ahora? ¿Qué mensaje traía su silencio absoluto? ¿Y quién había convocado realmente esa marcha de sombras? El templo vibró con un estruendo que hizo crujir cada muro, como si despertara con un propósito que ya no podía ser contenido. María sintió cómo la fuerza que la había seguido desde el primer día se intensificaba, rozándole la piel en oleadas cálidas y frías al mismo tiempo. Gabriel se apoyó en una pared para no caer, mirando con horror cómo los símbolos brillaban en rojo vivo. Taita Kuntur declaró que el templo había recuperado su conciencia y que todo lo que habían hecho lo había llevado a este momento. La sala entera respiraba como un ser vivo. ¿Qué voluntad guiaba ahora al templo? ¿Qué esperaba obtener despertando su cuerpo de piedra? ¿Y qué papel estaba destinada a cumplir María en esa transformación? La luz que emergió de las grietas envolvió a María como un lazo cálido y doloroso a la vez, como si intentara arrancar algo que dormía dentro de ella. Gabriel gritó su nombre, pero su voz se perdió en un estruendo metálico que llenó toda la sala. Taita Kuntur explicó entre jadeos que el poder del prisionero buscaba un nuevo ancla, una conexión viva, para completar su liberación. María sintió un pulso en sus venas que no era suyo, un ritmo antiguo que reclamaba control. La presión creció hasta nublarle la vista. ¿Qué buscaba ese poder dentro de ella? ¿Por qué se aferraba a su sangre? ¿Y qué pasaría si no lograba resistir la fuerza que intentaba poseerla? El rugido final del templo resonó como un trueno dentro de sus huesos cuando la luz se contrajo en un solo punto frente a ellos. María cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras la energía se dispersaba como ceniza luminosa. Gabriel corrió hacia ella, pero incluso él podía sentir que algo en su interior había cambiado para siempre. Taita Kuntur, con la voz rota, afirmó que el precio de desafiar al ser encadenado era inevitable. O se sometía a él, o se oponía con lo que le quedaba de vida. El silencio que siguió fue tan profundo que casi dolía. ¿Qué fragmento de poder se había grabado en María? ¿Qué esperaba el prisionero de ella ahora? ¿Y qué decisión restaba antes de que el amanecer definiera el destino del mundo? El último nivel del templo los recibió con un silencio tan absoluto que parecía borrar cada sonido del mundo exterior. María avanzó con pasos lentos, sintiendo que esa puerta final no era solo un destino físico, sino un límite entre lo que había sido y lo que estaba por desatarse. Gabriel la siguió, aunque su respiración temblaba como si temiera que el aire mismo pudiera quebrarse. Taita Kuntur afirmó que más allá de esa entrada se encontraba el punto donde el pacto antiguo había nacido y donde debía morir o renacer. Las paredes vibraron,
reconociendo su presencia. Algo esperaba al otro lado, algo que conocía su nombre desde antes de que ella existiera. ¿Qué guardaba esa última puerta? ¿Por qué parecía llamarla con tanta claridad? ¿Y qué verdad final se revelaría al cruzarla? La puerta se abrió con un gemido antiguo, revelando una cámara bañada en un resplandor suave que no provenía de antorchas ni de grietas, sino del aire mismo. Allí, en el centro, aguardaban dos caminos, uno formado por una luz dorada que parecía respirar, y otro envuelto en sombras, que se movían como agua negra. María sintió que ambas sendas la reconocían, que la llamaban desde extremos opuestos de un mismo destino. Gabriel la sujetó del brazo, incapaz de esconder su desesperación. Taita Kuntur explicó que ese era el lugar donde los supervivientes elegían su final. Las luces fluctuaron como corazones latiendo. ¿Qué destino ofrecía cada sendero? ¿Qué precio exigían? ¿Y qué pasaría si ella tomaba la decisión equivocada? Mientras avanzaban hacia el corazón de la cámara, un rugido profundo atravesó las paredes y la tierra tembló bajo sus pies. Una columna de fuego emergió en la distancia, iluminando el cielo exterior con un resplandor rojizo que se extendió como una herida abierta sobre los Andes. María sintió que ese fuego respondía a la misma fuerza que vibraba dentro de ella. Un llamado que no podía seguir ignorando. Gabriel observó el horizonte con horror, comprendiendo que la liberación del prisionero no sería silenciosa. Taita Kuntur sostuvo su bastón con ambas manos, aceptando que la batalla final no sería física, sino espiritual. ¿Qué significaba ese fuego que consumía el cielo? ¿Qué vínculo tenía con el despertar del ser? ¿Y era aún posible detenerlo? La energía del templo convergió en un solo punto frente a María, formando una figura luminosa que recordaba al prisionero, pero más joven, más humano. Una voz sin sonido habló dentro de su mente, pidiéndole que rompiera el pacto que lo había encerrado. Gabriel gritó que no confiara en él, pero su voz se perdió en la luz creciente. Taita Kuntur, con lágrimas en los ojos, le dijo que no todos los dioses merecían libertad y que algunos solo conocían el hambre. María sintió que la sala entera contenía la respiración, esperando su elección. ¿Debía liberar al ser? ¿Debía sellarlo de nuevo? ¿O había un camino que aún no comprendía? La decisión cayó sobre María con la fuerza de un trueno silencioso. Tomó una sola respiración, luego extendió la mano hacia la luz y la apagó con una firmeza que no sabía que poseía. La cámara estalló en un remolino de viento y destellos, pero al disiparse el fuego del horizonte, comenzó a desvanecerse como si exhalara por última vez. Gabriel la sostuvo antes de que cayera, sintiendo cómo su pulso volvía a estabilizarse. Taita Kuntur declaró que el pacto había sido restaurado, no con sangre, sino con voluntad. La montaña recuperó su quietud, y el templo se cerró lentamente detrás de ellos. Pero en el silencio que siguió, María sintió una semilla de poder latir muy dentro de su pecho. ¿Había realmente terminado la maldición? ¿O solo había cambiado de guardián? ¿Y qué significaría para el mundo lo que ahora llevaba dentro?